Hola, buenas, yo soy José Manuel López y voy a explicar los dos primeros puntos del tema 2. Punto número 1. Cabe decir que cualquier empresa en sentido económico realiza un proceso interno de transformación o de elaboración del proceso. Ese proceso interno que se produce en el seno de la empresa se caracteriza por la sucesión de unos flujos de valores que tienen su expresión más completa en el ciclo de explotación. Cualquier tipo de empresa cuenta con una serie más o menos compleja de flujos que se traducen en unos cambios cualitativos o cuantitativos de valores patrimoniales y que esencialmente dan lugar al proceso de transformación. Proceso interno de transformación que se caracteriza por una entrada de factores o inputs, es decir, bienes y servicios, y una salida de productos o servicios, outputs, mediante una transformación. Este aspecto interno de la realidad económica puede ser analizado de la contabilidad de distintas formas. Es decir, podemos elegir distintos modelos para análisis, como son el modelo de análisis de portadores de coste, por procesos de información a priori o a posteriori, de coste completo o de coste incompleto, utilizando una sistemática monista o dualista. Por otro lado, en el punto número 2, tendremos que decir que la contabilidad financiera o general tiene por objeto el análisis a medida y representación de la realidad económica de la empresa de manera integral. Por lo tanto, contempla tanto los flujos de valores que tienen su origen en el ciclo de explotación, que hemos visto anteriormente en la diapositiva, como los flujos de valores denominados acíclicos, que tienen un marcado carácter financiero. De manera que la contabilidad financiera llega a elaborar una afirmación periódica sobre la situación de la empresa en un momento determinado. Pero el análisis de resultado que ofrece la contabilidad financiera es muy simple porque simplemente está orientado hacia el exterior de la empresa y se obtiene por el mero enfrentamiento de los flujos negativos denominados gastos y los positivos denominados ingresos, de acuerdo con la normativa del PGC, mostrándose tan solo un aspecto cuantitativo del resultado. Para ello, al determinar el resultado de la explotación, tal como se concibe en nuestro plan de contabilidad, se incluyen tanto los gastos o ingresos extraordinarios o excepcionales en el resultado de la explotación. Buenas, soy Adrián Martínez Robles y voy a explicar la clasificación de costes por funciones. Para tener una mejor visión de cómo se asignan los recursos en el proceso productivo es necesaria una clasificación en función de los distintos flujos y sus destinos. Partiendo del ciclo de explotación, nos dividimos en tres principales funciones, que son la de compra o aprovisionamiento, fabricación, distribución o venta. Y dos añadidas, que son la de cobros y pagos, que se unen en la financiera, y por último, que aunque no debería de aparecer en el esquema, está ligada al ciclo y es la de administración, completando así las 5 funciones de la gestión de la empresa. Ya separadas las funciones como lugares de destino, la clasificación de los costes consiste en identificar los consumos necesarios para cada función. Esta clasificación se podría hacer directamente, pero necesitaríamos el destino de cada flujo, pero cuando se elige una clasificación primaria por naturaleza, será necesaria una reclasificación, para aquellos casos en los que no se pueda distinguir el destino del coste. Soy José David y voy a explicar la cuenta de explotación funcional. A pesar de ser contabilidad, existe una gran diferencia entre un resultado en la contabilidad financiera con el resultado obtenido en la contabilidad analítica. El resultado en la contabilidad financiera ofrece lo que llamamos un resultado total, es decir, ya incluye todos los ingresos y los gastos producidos en la explotación de la empresa, mientras que con el cálculo del resultado en la contabilidad analítica se busca obtener el máximo detalle posible. Por ello, el cálculo se hace de forma escalonada a través de enfrentar el total de ingresos obtenidos de la explotación con los distintos bloques de gastos producidos en cada área productiva. Cabe destacar que si la empresa realiza diferentes ciclos de explotación de manera simultánea, habría que proceder a calcular un resultado neto de explotación para cada uno de esos ciclos. Por lo tanto, el cálculo de resultados se calculará a través de este esquema e iremos obteniendo valores de márgenes como el margen bruto, que es lo que nos deja cada producto una vez cubiertos sus costes de fabricación, y el margen comercial, que es lo que nos deja cada producto una vez cubiertos sus costes de fabricación y sus costes de distribución. Una vez descontados los costes de todas las áreas, obtendremos por fin el resultado neto de explotación. Por otro lado, el PGC ofrece un análisis de resultados mucho más detallado, como el que podemos ver en la imagen. Con el fin de entender esto mucho mejor,
hemos propuesto un pequeño ejemplo que dice: a través de los datos proporcionados en el siguiente estadístico de costes, calcule el resultado neto de explotación para una cifra de ventas de 11.500.000 euros. Ahí vemos el cuadro de los costes según el área y bien, para obtener el resultado restaremos a las ventas totales el coste industrial de las ventas y eso nos proporciona el margen bruto, que a su vez le restaremos el coste de distribución y nos dará el margen comercial. A este último, al restarle el coste de administración y los costes financieros netos, nos ofrecerá el resultado neto de explotación por un valor de 312.742 euros. Hola, mi nombre es Miguel Ángel García y en el apartado 2.5 vamos a hacer un pequeño hincapié sobre la relación que hay entre el resultado externo e interno de la empresa. El análisis de los flujos monetarios en la empresa viene dado principalmente por dos tipos de contabilidades, la contabilidad financiera o externa y la contabilidad financiera interna de costes. La primera de todas, es una contabilidad que viene principalmente con una función muy clara, que es la de elaborar información para terceros, que no va directamente para la empresa, sino que la principal idea es que sea una información importante para acreedores, para el propio Estado como ámbito regulatorio y para los accionistas de la empresa, entre otros. Es decir, esta contabilidad está elaborada por temas legales principalmente y por la regularidad que tiene que llevar una empresa sobre la información que tiene que enseñar durante cada ejercicio. La valoración que vamos a utilizar y los criterios vienen principalmente preestablecidos por el Plan General de Contabilidad. Y tiene como hemos dicho, un carácter más obligatorio, a diferencia de la contabilidad interna de costes, que tiene un carácter más voluntario. Muy bien, todo lo que tenga que ver con relaciones con la empresa con el exterior, es decir, desde las compras hasta las ventas, todo este tipo de operaciones, estarán dentro de esta contabilidad. Y luego tenemos la contabilidad interna o de costes. Es una contabilidad que analiza todos los flujos internos que tengan que ver con el desarrollo del proceso productivo, ¿no? Van a producirse movimientos del patrimonio empresarial, vamos a sacar información como el precio de venta, el precio de compra. Es una contabilidad que la idea es, respecto a una metodología que, a diferencia de la contabilidad externa, viene preestablecida. Aquí va a ser un tipo de metodología que va a ser propia, principalmente basada en fundamentos económicos y financieros. Por lo tanto, pues sacaremos, como sea, todo tipo de información para intentar aumentar el rendimiento y la eficiencia dentro de la empresa, con todo el análisis de las operaciones y costes que tengan que ver internamente, a nivel interno. La finalidad de la información en la contabilidad interna, pues va a ser principalmente para la propia empresa y, por lo tanto, su función y la idea de esta elaboración más voluntaria va a ser para poder utilizarla para aumentar la gestión y el control que tenemos sobre todo lo que ocurre en el ejercicio empresarial. Por tanto, estos dos tipos de contabilidades nos van a dar lugar a dos tipos de resultados. El primero de todos es el resultado externo, relacionado con la contabilidad financiera, y el resultado interno, relacionado con la contabilidad de costes. El resultado externo, pues tenemos todas las operaciones que tengan que ver con terceros fuera de lo que es el proceso productivo interno de la empresa, como pueden ser los ingresos, como sería una venta, o los gastos, como sería una compra, ¿no? ¿Para qué va a estar enfocado este resultado? ¿A quién vamos a tener que proporcionarle esta información? Pues sobre todo a los tres agentes que hemos nombrado anteriormente, a los accionistas, a los acreedores y al propio Estado. Y el resultado interno, vamos a sacar todo tipo de los costes y principalmente información que nos va a servir para aumentar la eficiencia. Entonces es una información que principalmente es válida e importante para la empresa, tiene un carácter más voluntario. ¿Cuál es la relación que encontramos entre estos dos? Pues encontramos una relación que tiene unas diferencias importantes, principalmente por el tema de que los criterios que se siguen para la elaboración de una contabilidad son completamente diferentes a las de otros, ya que la manera en la que nombramos la propia terminología de cada contabilidad es diferente, como pueden ser la diferencia entre gastos y costes, que a primera vista puede parecer lo mismo, pero podemos tener gastos que no son costes, como pueden ser el impuesto de sociedades, que es un gasto, tiene que ver con una relación externa de la empresa con el exterior, en este caso con el Estado, pero no tiene nada que ver con un coste interno, porque no es ninguna partida que reduzca el patrimonio dentro de la empresa,
Mientras que los costes tampoco tienen por qué ser gastos. Un coste puede ser un gasto interno, como es el salario del empresario, que no tiene ninguna relación con el exterior, ya que solo incumbe a la propia empresa a nivel interno. Entonces, ese sería el principal aspecto. Buenas, soy José Miguel Aledo. Os voy a explicar los sistemas de enlace entre contabilidad interna y externa y las definiciones de coste, coste de precio, margen y resultado. Hay un enlace que suele establecerse entre la contabilidad externa y la contabilidad interna. Entre ambas debe existir una comunicación, pues son interdependientes. No existe uniformidad en la literatura contable acerca de cuál sea la mejor forma de estructurar esta relación, pero existen tres interpretaciones que son el monismo radical, el monismo moderado y el sistema de dualismo. El monismo radical y el moderado son muy iguales, establecen un único sistema de cuentas, pero lo que pasa es que el monismo moderado, sin embargo, en su desarrollo en el análisis del ciclo de explotación se obtiene por separado y una forma estadística fuera de la partida doble, como pueden ser los cuadros de reparto de costes indirectos o los costes de producción. El sistema dualismo prefiere separar la contabilidad financiera y la contabilidad de costes, basándose en las diferencias esenciales entre la formación de riqueza que tiene lugar en los ciclos administrativos y técnicos. Por eso tienen dos dualismos, el dualismo americano y el dualismo francés. El dualismo americano tiene dos contabilidades, la de la oficina central y la de la planta industrial. Y el dualismo francés lleva una contabilidad general y una contabilidad analítica de la explotación, o también llamada de costes. El término coste puede aplicarse a una agrupación de consumos relativos a un producto, servicio, conjunto de productos o servicios, en un punto intermedio del ciclo de explotación, o a una agrupación de consumos relativos a una función o división real o contable de la empresa. El término precio de coste es la suma del coste de producción de los productos vendidos y del coste de distribución. Es por lo tanto el coste total de los productos vendidos. El resultado es la diferencia entre un precio de venta y un precio de coste. Y el margen es la diferencia entre un precio de venta y un coste, como puede ser el margen sobre coste de producción, margen sobre coste de distribución. Cabe destacar que un producto puede tener varios costes, pero solo puede tener un precio de coste.